Hola chiquis, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo muy interesante del cual creo que vais a aprender muchas cosas, y es que os voy a dar consejos, tips para aprender a organizar vuestro armario. Son cositas que pueden parecer básicas, cosas como muy sencillas, pero que si las lleváis a cabo vais a notar una gran diferencia. Son cosas que obviamente yo pongo en práctica, que me sirven muchísimo, así que no hay nada mejor que compartir en esta vida. Dicho esto, como siempre, en la cajita de descripción intentaré dejaros aquellos enlaces de las cositas que os mencione por si os interesa, también por supuesto mis otras redes sociales. Y dicho esto, vamos a empezar. El primer consejo, y creo que de los más importantes que os puedo dar para que mantengáis vuestro armario organizado, es hacer limpiezas regularmente. Yo mínimo os recomiendo hacer 2 limpiezas por cada cambio de temporada, dividiendo otoño-invierno como una temporada y primavera-verano como otra temporada. Yo es algo que siempre hago. De hecho, si me seguíais por el otro canal, cada vez que hacía una limpieza de armario os lo grababa y pues iba depurando sobre todo aquellas prendas que llevo mucho tiempo sin ponerme, que ya no me valen, que bien noto que ya están un poco más viejitas, muy usadas, que tengo que renovar. Y esto es algo que es esencial, porque el tener prendas o cosas en general, accesorios, que no te pones nunca, lo único que hacen es ocupar un espacio, que obviamente el armario se vea como muy lleno, muy saturado de cosas que al fin y al cabo no te están sirviendo para nada. Así que qué mejor que hacer una buena limpieza, eliminar prendas de ropa, accesorios que no os sirvan, y podéis hacer 2 cosas. Uno, regalarla a familiares, amigos, otras personas que puedan aprovecharlo mejor, o bien si queréis sacaros un dinerillo lo podéis vender en plataformas tipo Vinted, que ahí todo el mundo vende su ropita, y oye, pues os podéis sacar un dinerito de aquellas cosas que ya no sirven de nada, y encima pues eso, ganáis espacio. Haciendo este tipo de limpiezas os aseguro que vais a ver lo que realmente necesitáis, aquellas prendas que os hacen falta. Por ejemplo, a la hora de comprar ropa siempre tendemos a ir a las tendencias, a cosas que están de moda, que son virales, pero haciendo este tipo de limpiezas es cuando te das cuenta de lo que realmente necesitas. Yo sé que este tipo de limpiezas a algunas personas les da mucha pereza, no es mi caso porque yo de verdad amo hacer limpiezas, ya sea de ropa como de otras miles de cosas. Es algo que me relaja un montón, me pongo mi música de fondo, bueno, de verdad que lo disfruto, es un momento como relax para mí. Así que ya sabéis, aunque os dé pereza, esto hay que hacerlo, más que nada porque aparte de dejar espacio, os va a ayudar a vosotras mismas para saber qué es lo que tenéis que comprar en próximas temporadas. El siguiente consejo que os doy, cosa muy importante, es organizar las prendas de ropa por categorías, es decir, las camisas con las camisas, los jerseys con los jerseys, los tops con los tops, los pantalones. Yo aquí sí que hago como una división, de hecho aquí lo podéis ver en este armario, aquí hago una división de pantalones. Por ejemplo, aquí pongo todos los jeans en una columna. Esto es algo que además os recomiendo mucho hacer porque ganáis un montón de espacio, colocarlos así. Por otro lado, aquí tengo los que son de color, bueno, esto está un poco mal organizado, estos 2 pantalones que son de estampado irían en este otro montón. Pero como os decía, aquí tengo los pantalones que son de un color, en el otro montón tengo los pantalones que son de estampado. En general, pues organizar las prendas por categoría, los vestidos con los vestidos, tal. De esta manera es mucho más sencillo cuando te vas a ir a vestir el saber dónde está cada prenda. Yo sé que muchas veces por cuestiones de espacio tenemos que, pues yo que sé, aquí no me caben los jerseys, pues los meto con las camisas. Yo sé que eso sucede, pero para eso ya sabéis, tenéis que hacer limpiezas, que estoy convencida de que hay muchas cosas que no os ponéis, están ahí ocupando un espacio absurdo. Como os digo, es mucho más sencillo a la hora de vestirte. Por ejemplo, si yo quiero unos jeans, sé perfectamente que el que busque sí o sí va a estar en ese montón que habéis visto, no va a estar ni en ese ni en ese, por tanto ya voy descartando espacios. Y un poquito de la mano va también el colocarlo por colores. Esto yo sé que es algo muy básico, que todo el mundo dice, que todo el mundo menciona, yo lo sigo más o menos. Por ejemplo, en tema de los tops no lo sigo mucho, o sea, sí que intento, pero como luego hay muchos colores, luego hay también muchos estampados, pues me resulta un poco más complicado. Además es que la ropa de verano suele ser como un poco así más divertida. Pero por ejemplo con los jerseys los sigo a rajatabla. Los blancos con los blancos, los negros con los negros, marrón con marrón, en general por colores. De esta manera también me resulta mucho más fácil, mucho más sencillo a la hora de elegir una prenda. Si sé que estoy buscando un jersey marrón, pues sé dónde tengo que ir directamente. Además que no sé para vosotras, pero para mí visualmente verlo colocado por colores me da mucha paz mental, de verdad. Y esto es algo que os lo aconsejo mucho, el que os dé paz mental vuestro armario. Muchas veces estamos diciendo, ay, no sé qué ponerme, no sé qué tal, llegas al armario, lo ves ahí todo como súper desorganizado, desastroso, y es que se te quitan las ganas, por lo menos a mí me pasaría. Así que el tema de los colores para mí es algo
esencial. Ya os digo, no lo sigo con todo porque con los top de verano me resulta muy complicado, pero con otras prendas tipo camisa, jerseys, sí o sí. Para mí estos 3 consejos serían como lo más básico, lo que todo el mundo de este planeta debería hacer. Y ahora vamos con las cositas que, pues eso, suben un poquito más de nivel. Este consejo para mí es súper útil, sobre todo si tenéis falta de espacio, y es colocar las camisetas, por ejemplo los pantalones en vertical, ¿vale? En los cajones, sobre todo en los cajones, colocarlo en vertical. Yo aquí, por ejemplo, los vaqueros no los tengo, bueno, los pantalones no los tengo en vertical porque los tengo en una columna, por decirlo así, pero sí que los tengo colocados, lo que viene siendo en paquetitos. Y este es un método que conoceréis por Marie Kondo, que consiste básicamente en doblar las prendas de esta manera, ¿vale? Que sean como sobrecitos. Tú imagínate en un cajón tener las camisetas dobladas así, en columna. Tú cuando vas a coger una camiseta del cajón vas a coger la primera, pero claro, tú no sabes dónde está una que tienes en la cabeza, que a lo mejor está la última. Tienes que descolocar toda esa columna para conseguir sacar la camiseta. No, olvidaros, porque esto sí que diariamente al final vais a tener el cajón hecho un desastre. Lo mejor es que en los cajones lo pongáis, como os digo, en vertical, en sobrecitos, entonces tú visualmente ya estás viendo la camiseta que quieres, simplemente la coges, obviamente con cuidado de no descolocar lo demás, y lo mismo cuando vuelvas, quieras volver a colocarlo, lo colocas en forma de sobrecito y no tienes que descolocar el resto de camisetas. A mí esto me parece un inventazo, es algo que llevo años haciendo, es mucho más sencillo, mucho más fácil, sobre todo mucho menos engorroso cogerlo de esta manera. Os aconsejo que lo probéis porque vais a ver un cambio muy heavy. Yo, por ejemplo, también lo tengo así con los shorts, sobre todo los que son así más sueltecitos o tipo shorts vaqueros, tal, lo tengo todo así en sobrecitos y de verdad que es una maravilla. Vamos con el siguiente tip, que también sirve para ahorrar espacio y sobre todo también ahorrarle peso a lo que viene siendo la barra de los armarios. Normalmente solemos utilizar este tipo de perchas así de madera, que son bastante más gruesas que estas otras que son de terciopelo. Además, lo que también me gusta es que al ser así de un color neutro las podemos tener todas iguales y eso da mucha paz mental, mucha paz visual. Esta en concreto es de terciopelo, yo antes las compraba en Primark, pero no sé, desde hace un tiempo ya no las traen en terciopelo, las traen en plástico, que la tengo por aquí, algunas sí que las he comprado de plástico, pero a mí me gustan mucho más de terciopelo porque además ayuda a que la prenda, por ejemplo si es un top así de una tira fina, no se escurre, se queda aquí fijo y eso de verdad que no tiene precio. Estos yo los compro a veces en Alcampo y otras veces en bazares chinos. Comparad por favor la diferencia en cuanto a grosor. Esto ocupa muchísimo menos y le aporta mucho menos peso a la barra. Que por cierto, hablando de perchas, algo que también os recomiendo muchísimo es que siempre colguéis las perchas y en general las prendas mirando hacia el mismo lado. Es decir, por ejemplo, imaginad que queréis que la puntita de la percha, del ganchito, mire hacia la pared del armario. Pues todas quedarían iguales y también visualmente da mucha paz. Es como que todo por igual, todo homogéneo. A mí personalmente me gusta mucho más. Sé que algunas pensaréis que es una tontería, pero creedme que se nota un montón la diferencia. Y hablando también de ahorrar espacio y de perchas, os quiero recomendar estos ganchitos de aquí que yo compro en Shein y son súper útiles, de nuevo, si no tenéis mucho espacio en el armario. Yo antes lo que hacía es que cuando no tenía más espacio colgaba una camiseta encima de otra camiseta, ¿no? Imaginaros que aquí hubiese otro top encima colgado. ¿Qué pasaba? Que cuando quería buscar este top pues no lo encontraba o directamente se me olvidaba que lo tenía. Entonces encontré esta solución que básicamente es este ganchito. Os voy a hacer la demostración. Este ganchito lo que hace es ponerse justo aquí, veis que se acomoda perfectamente y después la perchita siguiente se cuelga justamente por aquí. De esta manera solamente en una percha tenemos dos prendas pero bien organizadas, ¿vale? ¿Veis? El peso obviamente es el doble, pero el espacio es que de verdad que lo vais a notar. A mí esto me gusta mucho hacerlo, por ejemplo cuando me compro dos tops iguales pero en distinto color, los pongo así colgados y de esta manera sé que son iguales pero en distinto color y me resulta mucho más sencillo ir a por ello. Pero yo os digo que os puede servir para cualquier cosa. Esto sí que a lo mejor no lo recomendaría tanto para jerseys y tal, porque si no es como demasiado peso y a lo mejor sí que se puede romper la percha, pero para este tipo de tops o camisas que pesan menos las prendas, pues se lleva perfecto. Eso es un súper descubrimiento, de verdad que cuando lo descubrí fue en plan, ¿cómo no había encontrado yo esto antes? Otra forma de organizar
Organizar la ropa podría ser con organizadores. Los hay de ropa interior, que estos los conocemos todos, pero también hay organizadores tipo pues así cuadrados que podéis organizar, por ejemplo, la ropa de deporte, los bikinis, e incluso he visto a una chica que lo ha hecho. Cuando tenga mi futura casa, creedme que lo haré porque me pareció brutal, y es que ella compró unos organizadores bastante sencillos. ¿Y qué hizo? Que compró como una especie de tirador, creo que no sé si eran de plástico o eran unos tiradores normales, hizo un pequeño agujero en el organizador y puso el tirador. De esta manera, como estaban a la vista, se veían mucho más bonitos, como mucho más elegantes. Vamos, que subió completamente el nivel del armario, o sea, simplemente con unos tiradores. Es un mini consejito a modo de decoración. De nuevo, volviendo a los organizadores, me parece un súper consejo para poder organizar la ropa mucho mejor, para tenerlo todo categorizado. Por ejemplo, en uno podéis determinarlo para bikinis, otro para deporte, otro por ejemplo son los sujetadores, calcetines, leggings, no sé, es que todo lo que se os ocurra. E incluso también se me ocurre que podéis organizar ahí los cinturones, los podéis enrollar y los podéis poner en vertical, como las camisetas que os he dicho con el método de Marie Kondo, y los ponéis así, y de esta manera también los podéis tener bastante bien colocaditos. Que por cierto, hablando de cinturones, que me resulta súper complicado tenerlos bien organizados y que no ocupen demasiado espacio, a mí se me ocurrió colgarlos de una percha. Como veis, esta percha sí que es más gruesa de las que os he enseñado antes, que quería que fuese más fuerte, porque es que al final tengo muchos cinturones puestos y pesan mucho. Mirad cómo los tengo yo organizados. Simplemente lo meto así en el armario como si fuese una camiseta y me ocupa súper poco. Lo tengo de hecho en este extremo de aquí, en lo último. Yo lo que hago es meter la cinta del cinturón por la hebilla y así puedo ver cuál es cuál, ¿vale? Los tengo así todos organizaditos. Por cierto, ahora que estoy viendo tengo muchísimos cinturones, de los cuales creedme que no me pongo ni la mitad. Consejito vendo que para mí no tengo, en fin. Mirad, ¿veis? Los tengo aquí puestos y no me ocupa nada de nada. Respecto a los zapatos, el consejo que yo os doy es que los organicéis en función del uso. Es decir, no tengáis todos los zapatos en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, tengo un cajón que es un poquito más pequeño, en el que, por ejemplo, ahora que estamos en verano y utilizo más sandalias, he puesto como 4 pares de sandalias que son los que me pongo más a menudo, más en mi día a día. Luego tengo el cajón de abajo, que es bastante más grande, donde guardo las sandalias que utilizo mucho menos, que a lo mejor son un poquito más de arreglar, más de vestir, me pongo en ocasiones un poquito más especiales, y esas las dejo ahí. Por tanto, cuando yo me voy a vestir, sé perfectamente dónde están mis sandalias de todos los días, por decirlo así, están en el primer cajón, y así voy a tiro hecho. Cuando son, por ejemplo, tacones que me ocupan más, zapatos que no me pongo tanto en mi día a día, los tengo guardados en cajas en el canapé, debajo de la cama. La verdad es que el canapé es una cosa que amo, que adoro, porque es que tengo una de espacio ahí increíble. Si vosotros no tenéis canapé y tenéis el espacio libre, lo que podéis hacer es comprar cajas en un bazar de estas transparentes y ahí podéis meter todos los zapatos y guardarlo debajo. Es lo único que se me ocurre. Pero ya os digo, algo que me parece súper importante es organizarlas en función de su uso. Si por ejemplo siempre os ponéis 3 sandalias, las de siempre, tenedlas en un espacio accesible, y las otras que os ponéis un poquito menos las dejéis más apartadas. Bueno, vamos con los bolsos. Los bolsos yo, por ejemplo, los tengo colocados de esta manera, los tengo en vertical. Ahora os pondré un clip para que lo veáis mucho mejor. Los estoy viendo todos. Cuando voy a elegir un bolso puedo acceder perfectamente a ellos, no me resulta complicado acceder a otro porque los tengo todos muy bien colocados. Pero una idea que os doy, sobre todo si no tenéis tanto espacio, son estos organizadores de tela que se colocan en vertical. Los podéis utilizar tanto para los bolsos como para muchas otras cosas, pero yo en concreto ahora mismo lo estoy utilizando para los bolsos. Lo tengo en un armario porque esos ahí ya no me caben. Dependiendo del tamaño, obviamente, pues podéis colocar uno o podéis colocar 2. Yo por ejemplo ahí guardo los que son más pequeños y en algunos compartimentos sí que me caben 2. La verdad es que fenomenal. Creo que hay un total como de 6 huecos y tú vas colocando ahí los que te apetezcan. Hay de muchos tipos, de muchos colores. Yo os aconsejo que lo cogéis en un color más bien neutral, que visualmente pues se vea mucho mejor y como con más concordancia. Si por ejemplo a vosotras no os cabe dentro de un armario como lo tengo yo, lo podéis dejar fuera, por ejemplo colgado detrás de una puerta donde menos se vea, porque a mí no me gusta que las cosas se vean así a simple vista, pero bueno, lo dejáis detrás de una puerta que se ve algo menos, pero tenéis la opción de dejar los bolsos en otro espacio sin ocupar otros. Más cositas respecto al espacio, que al final este es un problema que la gran mayoría de mortales tenemos. Os aconsejo muchísimo guardar la ropa que no sea de temporada en estas típicas bolsas que son prensadas al vacío. Se venden en muchísimos sitios, creo que se venden en Amazon. Os dejaré el enlace en la cajita de información por si os interesa. De esta manera podéis guardar la ropa que ahora mismo no vais a utilizar para nada y la dejáis guardadita en esas bolsas que se prensan muchísimo y es que ocupan cero espacio. De hecho hay mucha
mucha gente que las utiliza para guardar edredones, para guardar mantas, cosas que así abultan mucho y las guardan en espacios mínimos, o sea, me parecen un puntazo. Yo, por ejemplo, no lo hago porque al tener dos armarios en mi habitación, pues me apaño muy bien porque en ese de allí guardo lo de invierno, en este guardo lo de verano y bueno, más o menos me voy apañando y no necesito hacerlo, pero antes sí que lo hacía. Mi chico, de hecho, ahora ya no lo hace, pero antes también lo hacía. Por ejemplo, las bufandas, los fulares que ocupan mucho, los gorros, todo eso lo podéis meter ahí y lo prensáis y al año siguiente sale como nuevo. El siguiente tip que os voy a dar me parece muy importante, sobre todo a la hora de hacerlo diariamente. Os aconsejo que no dejéis la ropa nada más llegar a casa tirada en la típica silla donde acumulamos absolutamente todo. No hagáis esto, por favor, porque si no, cuando volváis vais a volver a dejar otra prenda y otra prenda y otra prenda y cuando os queréis dar cuenta vais a tener una silla así con todo esto de ropa y os va a dar el triple de pereza de guardarlo en el armario. O sea, os aconsejo por favor que cuando lleguéis a casa os quitéis vuestra ropa, la colguéis si es que no necesita lavarse y la coloquéis, porque así no vais a acumular tanto. Os va a dar, creedme, mucha más pereza tenéis que colocar montones y montones de ropa. Es algo que si cogemos el hábito, de verdad esto, hacedme caso, hacedlo. Que yo sé que da pereza, que llegas y lo último que te apetece es ponerte a colocar nada. No procrastinéis, amigas, no procrastinéis. Es mejor ir haciendo las cosas cuando toca a no esperar a acumular. Y os lo digo en el tema de la ropa, pero os lo puedo decir en cualquier otro aspecto y os lo digo por experiencia. Y por último, esto no es un tip de organización, pero sí que es un tip que os va a ayudar a que os sintáis mucho más a gusto cuando tenéis que estar en contacto con vuestros armarios, y es pulverizar de vez en cuando os acordéis con este tipo de brumas textiles. Este en concreto es de Wailoa, que huele súper fresquito, huele súper bien. Yo cada vez que me acuerdo, 2-3 veces a la semana, cuando voy a abrir el armario y que voy a coger cualquier cosa, digo, ay, le voy a rociar un poquito de la bruma esta, y lo que hace es refrescar un poquito la ropa, hacer que huela mucho mejor. Vais a ver que cada vez que abrís el armario os viene ese olor que es súper agradable, o cuando vais a coger una prenda os la ponéis, os huele como a eso y creedme que eso os va a gustar. Yo, además de utilizarla para el armario, también lo utilizo para la cama. Cuando voy a hacer la cama, antes de poner la funda, lo que hago es que rocío las sábanas con esto, la almohada, todo, y de verdad que es un gustazo. Cuando por la noche llego a la cama, me tumbo y me da como ese olorcito. Es un puntazo. Yo las brumas textiles me parecen de verdad la caña. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido alguna cosita, que os haya servido de algo. Os repito que en la cajita de información intentaré dejaros todo lo que os he ido mencionando, por ejemplo los ganchitos de esos de Shein, de Amazon, las bolsitas de prensado al vacío, brumitas, etcétera. Todo lo que encuentre lo dejaré en la cajita de información. También, por supuesto, mis otras redes sociales, que por allí me tenéis súper activas siempre, en Instagram, en TikTok, en Threads. Bueno, estoy por stories, todos los días me tenéis. Así que dicho esto, chicas, os leo por comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.